Este rally de Bitcoin no es sostenible, y no lo digo yo, lo dice BlackRock, uno de los fondos de inversión más importantes de Estados Unidos y más importantes del mundo. Veremos cuáles son sus argumentos y cuál es la situación exacta de Bitcoin ahora mismo para ver cuáles pueden ser las perspectivas un poco más a largo plazo, teniendo en cuenta el análisis técnico. Antes de nada, me gustaría recomendaros un vídeo que subí ayer donde hablaba un poco del nuevo orden mundial, cogiendo un par de ideas de Ray Dalio. Ya conoceréis quién es, uno de los inversores más importantes del mundo y prácticamente de la historia. Y nada, os lo voy a dejar abajo en el primer comentario fijado porque es muy importante entender los cambios que se van a formar, los cambios que van a producirse en el orden mundial, en el sistema monetario, económico, etcétera, etcétera, para anticiparnos a futuros ciclos económicos. Así que nada, os lo dejo abajo en el primer comentario fijado y pasamos ya con el vídeo. Tenemos aquí la noticia de BlackRock y, como digo, voy a ir leyendo poquito a poco 4 puntos que quería enseñaros, 4 frases textuales que han ido comentando y pues bueno, para que tengáis esa perspectiva de qué es lo que opina esta empresa, este fondo de inversión, ¿vale? Comentan, a ver, al final el trasfondo de todo lo que han dicho es que este rally alcista no es sostenible. Técnicamente hablando lo podemos apoyar porque al final, pues bueno, vemos que la tendencia es bajista, vemos que hemos hecho un impulso bajista, estamos en un pullback para una posterior continuación. Eso lo entendemos todos. Pero esta gente, lógicamente, le da igual el análisis técnico y se centra básicamente en el estudio económico, macroeconómico, fundamental de, pues bueno, una perspectiva global, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de sus motivos o los motivos que al menos han querido comentar. Dicen que las acciones están subiendo ya que los mercados creen que la inflación está disminuyendo y la Reserva Federal reducirá pronto las subidas. No creemos que el rally sea sostenible. Esto sí que es cierto que la gente en general considera que ya la inflación puede haber llegado a su pico. De hecho, sin más dilación, el otro día salió Elon Musk diciendo que estaba viendo que las materias primas que compra para Tesla a futuros 6 meses vista no están subiendo de precio, por lo cual eso es un síntoma de que la inflación puede estar disminuyendo. Entonces dicen, vemos que la Fed sube los tipos a niveles que detendrán el reinicio económico. Es un poco lo que se habla, de que subir los tipos puede generar una recesión incluso. Las ganancias corporativas pueden debilitar más a medida que cambia el gasto del consumidor y se contraen los márgenes de ganancias, ¿vale? Este no es un ciclo económico típico, es normal porque venimos de una pandemia, ahora una guerra entre Rusia y Ucrania, ahora Estados Unidos se mete en Taiwán, en fin, están habiendo cada vez más historias que no hacen de este ciclo un ciclo económico típico. Y dicen, por lo que esperamos efectos regionales y sectoriales diferenciados, ¿vale? Aquí comenta un poquito eso de los distintos efectos sectoriales, ¿vale? Dice, la pandemia y el singular reinicio de la actividad económica provocaron una reasignación masiva de recursos. Durante la pandemia, el gasto se desplazó hacia los bienes y se alejó de los servicios. Es lógico, estábamos confinados, por lo cual no podíamos gastar en un hotel y teníamos que gastar, pues yo qué sé, en una Play, en un ordenador o en pues productos de comida del día a día, ¿no? Dice, eso apoyó las ganancias de los productores de bienes, lógicamente. Eso está cambiando, en nuestra opinión, en la suya. La demanda de bienes se está debilitando y los inventarios sobreabastecidos desde minoristas hasta empresas de semiconductores son una evidencia de ello, ¿vale? Y comenta, este cambio podría afectar a las acciones, porque dicen, mientras tanto, el gasto se está volviendo a los servicios, ¿vale? Dicen que estamos pasando del gasto de bienes al gasto de servicios. ¿Por qué podría afectar? Porque se espera que los beneficios vinculados a los bienes representen el 62% de las ganancias del S&P este año, frente al 38% vinculado a los servicios. ¿Esto qué implica? Que si el 62% es una representación mayor que el 38% y la gente está derivando hacia el 38%, tenemos que entender que eso va a afectar directamente al transcurso de los mercados, ¿vale? Además, el mercado de valores no es la economía. Los bienes representaron menos de un tercio de la economía estadounidense en la primera mitad de este año. Esto significa que con un auge de los servicios no se van a impulsar las ganancias del S&P tanto como lo hace con la economía, ¿vale? Un par de frases más. En Europa comentan el choque energético, y aquí ya habla de recesión, en medio de la invasión rusa de Ucrania, probablemente desencadene una recesión a finales de este año, como dijimos en el balance de choque energético. El reinicio se está estancando en Estados Unidos, ya que se topa con restricciones de producción y suministro de mano de obra, y creemos que la actividad de Estados Unidos ahora se contraerá. O sea, hablan abiertamente de recesión en Estados Unidos, o sea, de recesión en Europa a finales de este año 2022 y contracción en Estados Unidos, ¿vale? Para acabar,
Hay diferencias entre sectores. Los altos precios del petróleo y el gas han llevado a ganancias récord para las empresas de energía, lógicamente. Vemos que estas tendencias persisten por ahora. La razón es que Occidente pretende desvincularse de la energía rusa y necesita otros proveedores, ¿vale? Esto ya lo hemos estado viendo durante todo el seguimiento que hemos estado haciendo de esta guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo, etcétera, etcétera. Para acabar, sus perspectivas. Las acciones han subido a medida que los mercados cotizan con la esperanza de que la Fed cambie pronto. Esto es así, al final es lo que hablamos siempre, se descuenta un escenario, luego se descuenta otro, luego ves que uno que has descontado es insuficiente y tienes que ajustar la gráfica, etcétera, etcétera. Pero no estamos persistiendo el rally. ¿Por qué? En primer lugar, en nuestra opinión, las expectativas del mercado de un pivote moderado son prematuras, ¿vale? Lo mismo que creo yo. Creemos que un pivote vendrá más tarde, ya que la Fed está respondiendo por ahora a la presión para controlar la inflación. En segundo lugar, consideramos que las opiniones del mercado sobre las ganancias son demasiado optimistas. El gasto que regresa a los servicios, la desaceleración del crecimiento y las presiones sobre los márgenes que se avecinan plantean riesgos, ¿vale? Así que, como podéis ver, no valoran un escenario demasiado optimista, todo lo contrario, ven una recesión, una contracción y, bueno, pues consideran que esos dos motivos son suficientes para entender que el rally en el que nos encontramos actualmente, como podéis ver en Bitcoin, como podéis ver también en otros mercados, vamos a ir por aquí, Market View, pues bueno, lo podéis ver en Nasdaq, mucho más exagerado, en el SP500, mucho más exagerado, también lo podemos ver en el Eurostoxx, aquí lo veis, más exagerado que con Bitcoin, lo podemos ver en DAX alemán, o sea, estamos viendo rallies que dentro de una perspectiva mayor, más largoplacista, no implican algo que pueda ser sostenible en su opinión. Su opinión macroeconómica, que como podéis comprobar, también coincide con la opinión de análisis técnico que podemos tener otras personas como yo, que somos un poquito más analistas técnicos. Os voy a hacer esto un poquito más grande antes de nada. Y vamos a pasar a leer qué es lo que nos dice el gráfico. Como podéis ver, estamos en un punto de rally causado por X motivos, que lógicamente no son meramente técnicos, sino pues bueno, son perspectivas, esperanzas, un poco lo que ha comentado BlackRock, ¿no? Ya lo conocemos. Y eso pues bueno, ha generado un desahogo de la presión bajista que veníamos experimentando, pues bueno, las últimas semanas y meses, literalmente. Claro, dentro de una perspectiva económica, esto no casa y no el descuento que se está generando no es directamente proporcional a la realidad y al futuro, pero es que dentro de una perspectiva técnica es lo mismo, ¿vale? Vemos que hemos generado un claro impulso, vemos que hemos generado un claro pullback semanal, hemos generado un nuevo impulso y estamos generando un nuevo pullback semanal, que puede durar más, que puede durar menos, que puede extenderse más, que puede extenderse menos, porque como veis aquí tuvimos una especie de ABC, por ejemplo, y aquí estamos teniendo un movimiento directo. ¿Por qué no podemos tener otro ABC y luego continuar? No lo sé, un poco especulo, no es la intención ahora mismo desarrollar un análisis técnico en este sentido. Pero sí que es verdad que, como podéis comprobar, en todos los ámbitos podemos entender que estamos formando un pullback para seguir cayendo. Para seguir cayendo implica que tenemos que continuar con un movimiento bajista que nos lleva a 10.000. No, no es necesario. Sería una posibilidad. Esto dependerá mucho de cómo se desarrolle la economía, pero al final no es necesario. ¿Yo por qué abogo más? Porque considero que podemos formar más. Hombre, yo creo que podemos incluso alargar un poco más este movimiento, no lo sé, me da igual, pero luego en la vuelta creo que es donde van a haber diferencias, ¿vale? Lo he comentado muchas veces y creo que vamos a tener que jugar mucho con el RSI y con la acción del precio para ver dónde está la divergencia y dónde está el nuevo punto de reflexión, de inflexión, perdonad, en el mercado. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo que estamos formando un pullback, va a ser complicado ver una divergencia. Es así, va a ser complicado. En cambio, a la vuelta, cuando vuelva a haber presión bajista en gráfico semanal, cuando en gráfico de ciclo de tendencia a largo plazo volvamos a ver presión bajista, nosotros en candlestick, en el gráfico en sí, veremos una continuación mayor o menor y es donde veremos si el mercado va all-in con el RSI o no. ¿Por qué? Pues porque como podéis comprobar, en todos los anteriores cambios de ciclo hemos tenido, vamos a poner este mismo de aquí, por ejemplo, hemos tenido esas claras divergencias. ¿Veis cómo se ha formado esta especie de mínimo decreciente en este punto de aquí, o doble suelo, como veis, pam, y el RSI en cambio está formando mínimos crecientes.
Es en los finales, en las nuevas presiones bajistas, donde se denotan esas divergencias, ¿vale? Técnicamente hablando, en cuanto a gráfico mensual, sí, podemos entender que Bitcoin sigue haciendo impulsos, pullbacks, y en gráfico mensual nunca ha estado en tendencia bajista, porque estos son meros pullbacks para seguir subiendo. Sí, pero es que no podemos esperar que siempre, durante toda la historia se repita lo mismo, y que mucho menos se mantenga una diagonal tan perpendicular como la que vemos aquí, por lo cual en algún momento deberemos de romperla. Esto lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento? Pues yo considero que este es el mejor momento para romperla, porque estamos viendo cómo hemos roto medias móviles que no habíamos roto nunca, por ejemplo la de 50 mensual, hemos roto medias móviles que no habíamos roto nunca, como por ejemplo la de 200 semanal, aquí la tenéis, fijaros, hemos tocado niveles que nunca habíamos tocado, o sea, nunca el pullback o el mercado bajista había llegado al máximo del ciclo anterior, siempre, como veis, nos quedamos a una diferencia importante del máximo anterior. Pues bueno, en este caso no solo hemos llegado, sino que lo hemos sobrepasado. Entonces estamos viendo cómo por motivos X están cambiando cosas en el comportamiento histórico de Bitcoin. Pues bueno, considero que es buen momento ahora, en este nuevo mercado bajista en el que nos encontramos ya desde hace más de un año, que veamos esos cambios y que podamos ver esa ruptura de esta diagonal y poder dejarla atrás, ¿vale? Que esta diagonal de una vez actúe también como resistencia. Por ejemplo, imaginaos una especie de doble suelo, algo de este estilo, un mínimo decreciente justo, y que luego tengamos que romperla como resistencia, ¿vale? Tenemos esta zona de aquí, pam, doble suelo, y que luego tengamos, como digo, que romperla como resistencia y testearla de otra manera, ¿vale? Testear la diagonal de otra manera, porque todo lo que primero es resistencia, luego es soporte y viceversa, todo. Es lo mismo que los gaps. A ver, no todos los gaps tienen que cerrarse, no todo es soporte y resistencia a la vez, pero sí que es verdad que tiende a ello. Y en este caso sería muy interesante ver cómo Bitcoin es capaz de romper un soporte tan importante históricamente hablando, que se ha convertido de repente en resistencia, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Quería comentaros un poco esa noticia de BlackRock y acompañarlo de una especie de comentario general, de comentario largoplacista de Bitcoin. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.